¿Alguna vez te has preguntado si hay ángeles en tu casa? Los ángeles siempre han fascinado a la humanidad, y la Biblia está llena de historias increíbles sobre estos mensajeros celestiales. Hoy exploraremos señales poderosas que pueden indicar que los ángeles están presentes en su hogar. Prepárate para descubrir lo que la Biblia revela sobre estas manifestaciones angelicales y cómo reconocerlas en tu vida. La Biblia ofrece muchos relatos fascinantes de encuentros con ángeles en tiempos y lugares inesperados, desde Abraham, que recibió la visita de 3 ángeles en su tienda, hasta Daniel, que fue consolado durante sus visiones. Pero, ¿cómo podemos reconocer a estos mensajeros divinos en nuestra propia vida? Estos encuentros conllevan lecciones y signos que hoy podemos identificar. Abraham no sabía que eran ángeles cuando vio acercarse a 3 hombres, pero su hospitalidad reveló la presencia divina. Vinieron con la promesa crucial de un hijo, transformando la historia de su familia. Esto nos enseña que los ángeles pueden manifestarse en momentos comunes y cotidianos, trayendo mensajes importantes. Otro ejemplo es Daniel. Exiliado a Babilonia, se le apareció un ángel durante una de sus visiones, lo que le brindó consuelo y claridad sobre los acontecimientos futuros. Daniel sintió una presencia poderosa y tranquilizadora, que lo preparó para las revelaciones que estaban por venir. Esto muestra que los ángeles pueden venir en momentos de oración profunda, brindando claridad y consuelo. Debemos prestar atención a las señales que nos rodean. A menudo, estamos tan inmersos en el ajetreo de la vida cotidiana que ignoramos los suaves toques de lo divino. Si miramos de cerca, notaremos que los ángeles están presentes, guiándonos de maneras sutiles pero poderosas. Exploremos ahora las señales específicas que pueden indicar la presencia de estos mensajeros celestiales. Uno de los signos más comunes es un intenso e inexplicable sentimiento de paz. En la Biblia, los ángeles suelen comenzar sus mensajes con «no temas», lo que trae una profunda calma. Si siente un consuelo reconfortante, podría ser un ángel a su lado, trayendo la serenidad del cielo a su hogar. Este sentimiento de paz puede surgir en momentos de gran angustia o duda. Cuando el ángel Gabriel se apareció a Zacarías, le dijo: «No temas, porque tu oración ha sido escuchada». Y ese mensaje trajo una paz que calmó su espíritu. La presencia de ángeles puede ir acompañada de un sentimiento de protección inquebrantable. Imagínese estar en una situación peligrosa o estresante y de repente sentirse seguro, como si una fuerza invisible lo estuviera protegiendo. Este sentimiento es una presencia tangible que se puede atribuir a los ángeles de la guarda. En los Salmos está escrito: «Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos». Estos versículos refuerzan la idea de que los ángeles son enviados para protegernos y guiarnos, brindándonos una sensación de seguridad divina. Otro aspecto interesante es el cambio de humor. Muchas personas informan que cuando sienten la presencia angelical, experimentan un cambio repentino de la tristeza a la alegría o del miedo al coraje. Este fenómeno puede explicarse por la energía positiva y elevada que llevan los ángeles, transformando el entorno e influyendo profundamente en las emociones. En la Biblia, la alegría está asociada a la presencia de Dios, como cuando el ángel dijo a los pastores: «He aquí os traigo una buena noticia de gran alegría». Estos sentimientos de paz, protección y alegría son señales claras de que los ángeles están a nuestro alrededor e influyen en nuestras vidas. Al prestar atención a estas sensaciones, podemos reconocer la presencia de estos seres celestiales y conectarnos más profundamente con lo divino. Otra señal poderosa es la aparición de luces o resplandores inusuales. Cuando el ángel Gabriel visitó a María, la luz divina lo rodeó. Luces intermitentes, destellos de brillo o un brillo suave e inexplicable pueden ser indicativos de una presencia angelical. En la Biblia, la luz es un símbolo frecuente de la presencia celestial, como en el Éxodo, cuando el rostro de Moisés brillaba después de hablar con Dios. En los tiempos modernos, muchas personas informan haber visto luces inexplicables en sus hogares, especialmente durante los momentos de oración. Estas luces pueden ser pequeños puntos brillantes
o un brillo suave que rodea la habitación, y algunos creen que son ángeles que traen luz del cielo. Este fenómeno no es solo visual. Se puede sentir como una presencia cálida y reconfortante. El brillo angelical también se puede observar en momentos de extrema necesidad. Hay informes de personas que, en peligro, vieron una luz brillante que los guió a un lugar seguro. Un ejemplo notable está en Hechos, cuando Pedro estaba encarcelado, y, he aquí, un ángel del Señor se levantó, y una luz brilló en la prisión, simbolizando la liberación y la intervención divina. La presencia de luces inexplicables puede ser más común de lo que pensamos. En momentos de angustia o meditación profunda, estas luces pueden aparecer como señal de que los ángeles están cerca, ofreciendo consuelo. Si alguna vez ha experimentado destellos o brillos repentinos sin una fuente obvia, considérelo como una posible señal de presencia angelical. Estos signos luminosos tienen un profundo significado espiritual, siendo un recordatorio de que el cielo siempre está cerca, listo para intervenir y guiarnos a través de la oscuridad. Presta atención a estas manifestaciones y reconoce en ellas la presencia protectora y guía de los ángeles. Las señales físicas también son un testimonio poderoso. ¿Alguna vez has encontrado plumas blancas en lugares inverosímiles? Las plumas a menudo se denominan signos angelicales, ya que simbolizan la pureza y la presencia de los ángeles. Una pluma blanca en tu camino puede ser un toque suave de un ángel, recordándote tu protección divina. En la Biblia, las alas de los ángeles se describen en pasajes como Isaías, y las plumas son una representación tangible de esta cercanía celestial. Muchas personas afirman haber encontrado plumas blancas en momentos de necesidad, y ven estos encuentros como signos de consuelo y protección. Imagínese encontrar una pluma blanca. Este pequeño símbolo puede brindarte una sensación de paz y recordarte que no estás solo. El color blanco es significativo, ya que en la Biblia se asocia con la pureza y la santidad. Así, una pluma blanca es un claro signo de pureza y de la presencia divina de los ángeles en tu vida. La presencia de plumas también puede estar vinculada a momentos específicos de oración. Las personas que rezan intensamente pidiendo orientación encuentran plumas blancas poco después, lo que interpretan como una señal de que sus oraciones han sido escuchadas. En tiempos de incertidumbre, encontrar una pluma blanca es un poderoso recordatorio de que los ángeles están listos para guiarte. Además de las plumas, otros signos físicos incluyen la sensación de una suave brisa en el interior, el leve sonido de campanas sin fuente visible o una fragancia floral sin fuente aparente. Estas son manifestaciones tangibles de la presencia angelical. Detectar cambios repentinos en la temperatura ambiente es otra señal fascinante. En la Biblia, la presencia de los ángeles se asocia con fenómenos naturales, como la suave brisa que sintió Elías. Un frío o calor repentino e inexplicable puede ser la marca de la presencia de un ángel, que ocurre durante momentos de oración, meditación o actividades cotidianas. El profeta Daniel tuvo una visión detallada y compleja que requería interpretación. Con ayuda divina, pudo comprender el significado profundo de la visión y lo que representaba para el futuro de su pueblo. Los sueños y visiones angelicales no son solo experiencias pasivas, requieren nuestra atención y reflexión. Al registrar y reflexionar sobre estas experiencias, podemos obtener conocimientos y dirección valiosos para nuestras vidas. Estos encuentros son un recordatorio de que no estamos solos y que los ángeles siempre están presentes, ofreciendo guía y apoyo en nuestros momentos de necesidad. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido un sueño o una visión que parecía venir de una fuente divina? ¿Alguna vez has sentido que los ángeles te estaban comunicando algo importante a través de tus sueños? Piense en esto mientras continuamos explorando signos más fascinantes de presencia angelical. Ya hemos explorado sentimientos de paz, luces celestiales, plumas blancas, cambios de temperatura y sueños divinos. Ahora, descubramos otras manifestaciones angelicales que pueden estar ocurriendo en tu hogar en estos momentos. Los ángeles también se revelan a través de sonidos relajantes o música celestial. Zacarías escuchó la voz del ángel Gabriel en el templo.
Hacer sonar campanas o melodías sin una fuente visible pueden ser signos de presencia angelical. En la Biblia, la comunicación de los ángeles suele ir acompañada de sonidos que elevan el espíritu y traen paz. En Apocalipsis, Juan escucha la voz de muchos ángeles alabando ante el trono de Dios, un reflejo de la gloria celestial. Hoy en día, muchas personas reportan escuchar sonidos inexplicables, desde ligeros toques hasta melodías que llenan de serenidad el ambiente. Imagínese estar en oración y de repente escuchar una música suave sin origen físico. Esto puede ser una señal clara de la presencia de ángeles, que brindan consuelo y esperanza. La música celestial se escucha a menudo en momentos de profunda conexión espiritual. Puede surgir cuando alguien enfrenta dificultades, ofreciendo calma y fuerza interior. Estas experiencias se interpretan como intervenciones angelicales que envían paz y aliento. En la Biblia, la música es un vínculo con lo divino. En los Salmos expresa fe y devoción. Alabadle con sonido de trompeta, alabadle con salterio y arpa. Así, los ángeles también pueden utilizar la música como medio para comunicar su presencia y mensajes divinos. Sentir un toque suave en momentos de necesidad es una poderosa señal de presencia angelical. Cuando Pedro estaba encarcelado, un ángel lo tocó para despertarlo y guiarlo. Un ligero toque en el hombro o la sensación de una mano sosteniendo la tuya pueden ser un gesto de consuelo divino. En la Biblia, el toque de los ángeles se describe como una forma de intervención que brinda sanación y dirección. Un ángel quitó la piedra de la tumba de Jesús, y este toque cambió la realidad física, revelando la resurrección. Hoy en día, muchas personas afirman sentir toques sutiles o presión en su cuerpo sin explicación. Estos momentos suelen ocurrir en momentos de oración o angustia, ofreciendo paz y seguridad. Imagínese estar en medio de la tristeza y sentir un golpe en su hombro, una señal de que no está solo. El toque angelical tiene un profundo significado espiritual. Daniel también fue tocado por un ángel que lo fortaleció. Y he aquí, una mano me tocó y me hizo mover de rodillas. Este toque devolvió no solo la fuerza física, sino también la fe. La manifestación de los ángeles es reconocida en varias culturas. En el antiguo Egipto se hablaba de los mensajeros de Tot, portadores del conocimiento divino. En Grecia, Platón describió a los daimons como guías entre los mundos material y espiritual. La Kabbalah judía profundiza esta idea con las 10 sefirot, asociadas a distintos coros angelicales que gobiernan el universo. A través de la meditación y la oración, los cabalistas buscaban comunicarse con estos seres. Durante el Renacimiento, la tradición hermética consideraba a los ángeles como guardianes entre dimensiones. El mago John Dee desarrolló la llamada magia enoquiana para dialogar con ellos. Estas tradiciones no contradicen la visión bíblica, pero amplían la comprensión de la presencia angelical. Místicos cristianos como Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz relataron experiencias de éxtasis y revelaciones, enseñando que, a través de la oración y la pureza interior, es posible percibir con mayor claridad la presencia de los ángeles. La tradición gnóstica, presente en los primeros siglos del cristianismo, veía a los ángeles como emanaciones de luz divina, que descendían a través de las esferas celestes hasta el mundo material. Cada persona poseía una chispa divina interior, y los ángeles eran guías que ayudaban a esa chispa a regresar a su hogar celestial. Esta ascensión espiritual fue un despertar gradual, en el que se aprendió a reconocer los signos angélicos. En la alquimia espiritual, los ángeles eran fuerzas transformadoras que ayudaban en la transmutación interior. Los alquimistas no solo buscaban transformar los metales en oro, sino también elevar la conciencia humana de la ignorancia a la iluminación. Así, invocaron a los ángeles como aliados en esta labor de transformar el alma. La numerología sagrada también revela modos de comunicación angelical. Muchos creen que los ángeles usan números específicos para transmitir mensajes. 3 simboliza la Trinidad y la plenitud espiritual. 7 representa la perfección. Y los 12, el orden divino, como en las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles.
Estas tradiciones muestran que la comunicación angelical es un fenómeno universal, reconocido por diferentes culturas. No reemplazan la fe bíblica, pero amplían la comprensión de cómo Dios, en su sabiduría, permite que los ángeles se manifiesten en diferentes contextos espirituales. Místicos como Hildegarda de Bingen describieron ángeles en coros celestiales, llamas vivas de amor divino que llevan oraciones al trono de Dios y regresan con bendiciones. Sus visiones simbólicas recuerdan las experiencias de los profetas bíblicos. En el sufismo islámico, los ángeles también son vistos como mensajeros entre Dios y la humanidad. A través de la meditación y la recitación de nombres divinos, los sufíes buscan purificar el corazón para percibir la presencia angelical. Cuando el corazón está en sintonía con lo divino, los ángeles manifiestan paz, guía y bendiciones. Independientemente de la tradición, todas estas experiencias apuntan a una verdad esencial. Existe una realidad espiritual más allá del mundo material, habitada por ángeles, mensajeros divinos que nos guían, protegen y asisten en el viaje de regreso al Creador. Los ángeles también se manifiestan a través de sincronicidades o coincidencias significativas. ¿Alguna vez recibió una respuesta inmediata a una oración o vio números repetidos como 111 o 444? Muchos creen que estos signos revelan la presencia y acción angelical. En la Biblia, Dios usa coincidencias para revelar su voluntad. En el libro de Esther, el insomnio del rey Asuero le llevó a descubrir la gesta de Mardoqueo, que cambió el destino del pueblo judío. Así, el azar se convierte en un instrumento divino. Hoy en día, muchos informan sincronicidades que parecen respuestas directas a la oración. Encontrar a alguien con la solución a un dilema o recibir una llamada en el momento exacto en que estaban pensando en alguien. Tales eventos pueden indicar la intervención de ángeles, mostrando que las oraciones fueron escuchadas. Los números repetidos también se consideran signos angelicales. Secuencias como 111, 222, 333 o 444 serían mensajes de guía espiritual. En la Biblia, los números tienen significados profundos. 3 simboliza la Trinidad, 7 representa la perfección espiritual y 40 marca períodos de prueba y transformación. Por lo tanto, ver números repetidos puede ser un recordatorio de la presencia divina y la protección angelical. Estas sincronicidades no son meras coincidencias, sino formas sutiles de comunicación entre el cielo y la tierra. Además, las fragancias dulces y florales también pueden indicar la presencia de ángeles. En la Biblia, el incienso simboliza las oraciones que ascienden a Dios. Por lo tanto, oler un aroma agradable sin una fuente aparente puede ser un suave recordatorio de la presencia celestial que te rodea. Hoy en día, muchas personas afirman oler fragancias dulces o florales durante la oración o la meditación, sin una fuente aparente. Estos aromas van desde suaves aromas florales hasta aromas dulces que llenan la habitación de paz y serenidad. Imagínese estar en oración profunda y de repente oler un perfume inexplicable, una señal de la presencia de ángeles que trae consuelo y esperanza. Además de los aromas florales, también se encuentran olores a mirra, sándalo o incienso, sustancias sagradas mencionadas en la Biblia. La mirra, ofrecida al niño Jesús, y el incienso, utilizado en el templo, simbolizan la devoción y la pureza espiritual. Oler estos aromas puede indicar que hay ángeles cerca, protegiéndote y recordándote la santidad del momento. Así que la próxima vez que sientas una presencia serena, veas una luz misteriosa, encuentres una pluma blanca, escuches sonidos celestiales, percibas un toque suave, experimentes sincronicidades o fragancias inexplicables, abre tu corazón. Podría ser un ángel tratando de hablar contigo. Permítete oír, sentir y creer. Las señales están a tu alrededor. Solo ten en cuenta. Y si has experimentado algo como esto, comparte tu experiencia en los comentarios e inspira a otros a reconocer la presencia de los ángeles en sus vidas.